Profesor Severo Cuba, es un gusto estar con usted. El día de hoy nos interesa dialogar, siendo usted presidente del Foro Educativo, una institución muy respetada en el país porque ha dado grandes vigas maestras para el pensamiento en relación a la educación y también con propuestas muy concretas de reforma y mejora de la educación peruana. Tenga usted buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Lo Julio. primero que quisiera yo preguntarle a usted es, hay un enfoque en el manejo de la gestión pública, no necesariamente en el manejo de la gestión pedagógica, de la gestión pública del sector de educación, que está extremadamente orientado a darle una importancia enorme a determinados aspectos que podrían resultar adjetivos. Hay una crisis terrible, por ejemplo, en lo que se refiere a obras públicas relacionadas a la educación. Colegios que no se culminan, una debacle total en una parte de los colegios que se tenían que reconstruir después de lo que ocurrió en Piura. En fin, yo tengo una imagen un poco pesimista. No sé cómo ve usted, porque esto le interesa mucho a los padres de familia, saber cómo está en realidad la gestión educativa, pero vinculada, porque la gestión educativa tiene una parte administrativa y una parte ejecutiva que tiene que ver con obras públicas, a la mejora de las escuelas en la parte física. Sí, bueno, y además hay que decir que ha habido un proceso de deterioro durante estos 2 años de pandemia, donde el nivel de mantenimiento que habitualmente se daba a las escuelas, porque estaban funcionando, digamos, se detuvo. Y entonces, por ejemplo, un colegio en Vista Alegre de Villa, que queda en Chorrillos, después de 2 años de pandemia, resulta que las rejas que funcionan para la escuela, pues ya se han ido oxidando con el tiempo, no ha habido quienes de mantenimiento, y entonces hay una cosa más que hacer en la escuela, ya no solamente preocuparse por darle el mantenimiento cotidiano, sino que hay que poner nuevas rejas. Cualquier persona sabe que el costo de poner rejas es bastante alto. Claro. O sea, cosas como eso, en una escuela, si tú lo amplías a las casi 60.000 escuelas que hay en todo el país, te imaginas lo que eso supone en términos de presupuesto. Se ha hecho un diagnóstico de infraestructura y se encuentra que, hay un enorme contingente de escuelas en el país, simplemente necesitan construirse de nuevo, porque la forma en que han sido, digamos, trabajadas en su momento no era el adecuado, no se tuvo orientación, no se tuvo el adecuado financiamiento para cuidar todos los aspectos, y algunas que se han producido, digamos, sobre todo aquellas que ocurrieron durante el gobierno de Fujimori, que una buena cantidad de escuelas se construyeron, en el caso de Lima, por ejemplo, en las periferias, tú encuentras que los tanques de agua que se habían puesto empezaron a rajarse, es decir, como se construía muy rápido, no se tomaban los cuidados necesarios, ¿no? Esa es una realidad. O sea, que cuando eres pesimista, digamos, no te faltan razones para ser pesimista, pero creo que hay que, digamos, orientar mejor el gasto que se va a hacer en infraestructura y potenciar más la fórmula de asociación público-privada, ¿no? Y cuando digo de Profesor, si esto, me cuando me permite, refiero a esto, quiero sí. decir, dime, Era Julio. para, permítame precisarle la pregunta. Tenemos una manía que nace de toda la corrupción también, ¿no? Pero de un pésimo manejo de la administración pública. ¿Cuál Claro. es? Una escuela que está deteriorada se derruye. Y a veces no hay tiempo ni posibilidad de poder completar una construcción desde abajo, completa. Pero eso hacen los constructores para asegurarse que no le vayan a cancelar el contrato. Se vuelve indispensable. Eso es una barbaridad, disculpe usted la expresión, pero es una barbaridad porque lleva a que en muchos casos puede usted hacer una reparación integral que va a costar plata mientras logra tener el espacio que tiene que ser en vacaciones, en un momento que no tengan los alumnos para poder construir una escuela completa. Se derrumban las escuelas. Y hay el caso de algunos colegios en Comas, en algunos lugares del norte del país, donde los estudiantes están estudiando prácticamente en la intemperie, producto de esta política. No sé qué opina usted de esto. Claro, eso justamente afecta el derecho educativo, ¿no? Lo que te decía es que el problema está en que no hay un adecuado cuidado de esos procesos. Primero, parte de la lógica, particularmente de los actores políticos,
sean ministros, presidentes, congresistas, etcétera, es validar o legitimarse frente a la población con estas construcciones. Y entonces la preocupación es cuánto y cuánto más pronto inauguramos una obra. Entonces, hay una presión sobre la administración pública que lleva a acelerar estos procesos, ¿no es cierto? Y eso hace que no se tengan cuidados adecuados. Y entonces pasa lo que tú dices, o sea, se construyen de mala manera estas instituciones educativas, los edificios de las instituciones educativas, y en consecuencia, en el corto o mediano plazo, hay que volverlas a hacer. Se ha hecho un gasto que en realidad sí afecta directamente el tesoro público y afecta a los estudiantes porque tienen que interrumpir el trabajo que están haciendo, el trabajo, digamos, escolar que realizan, o tienen que realizarlo en precarias condiciones. Entonces, Ahora, no hay... a lo que yo quería referirme, ¿sí? Sí, dile. Lo escucho, siga. Lo que pasa es que tenemos un Sí, a lo que ida y quería vuelta que a veces es referirme es difícil a por la... cómo Adelante, dele. orientar la inversión pública. La infraestructura, en términos de déficit, es muy extensa. Se habla de tener más de 100.000 millones de soles, digamos, necesarios para poder cubrir todo el déficit de infraestructura. Eso hace que pensar en infraestructura educativa se vuelva casi imposible, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es plantear los puntos más urgentes y plantear, por lo tanto, también prioridades que tienen que ver dónde es más necesaria, más urgente la dotación de recursos de infraestructura y equipamiento. Durante el gobierno de Alan García se hicieron los famosos colegios emblemáticos. ¿Era necesario hacerlos? No. ¿Dónde tenían que hacerse? Sí. En otras zonas. Y con esto se acaban de, digamos, inaugurar en este último gobierno de Pedro Castillo hasta 3, 4 locales de COAR, de colegios de alto rendimiento. Sí, ahí ha habido una fuerte inversión pública en esto. Pero mientras eso ocurre, tú tienes residencias estudiantiles, muchas de ellas promovidas por las propias comunidades en territorios amazónicos, en territorios andinos, donde prácticamente son espacios de vivienda absolutamente precarios. Si yo tengo que elegir entre construir un COAR y 10 residencias estudiantiles, yo construyo las residencias estudiantiles. Con esto lo que quiero decir es que hay que priorizar de acuerdo a la lógica del derecho y de acuerdo a la lógica de mayor vulnerabilidad. ¿No es cierto? Se dan casos en que una municipalidad quiere invertir, esto es bien concreto, en educación, y entonces va al colegio que está en la capital del distrito de la provincia y decide que van a arreglarle la oficina administrativa del director, el subdirector del colegio más Doctor, importante. ahí hay un Sin tema, embargo, si a me media permite, hora... ahí hay un tema que a mí me parece que es clave, que es que en este país las obras se hacen por impulso de las autoridades. No se olvide usted que Odebrecht nos creó un tremendo problema con 40.000 soles en obras que hasta ahora no se han terminado, debido a que estas obras ellos las planificaron, ellos hicieron los estudios. Y hasta eso se premia en la administración pública, hasta hace poco se premiaba con otorgar la obra a quien te hiciera el estudio. Entonces eso lleva a una cadena no solamente de corrupción muchas veces, sino de ineficiencia. O sea, termina por no haber exigencias debidas a los que construyen. Entonces, aquí la gran pregunta es la siguiente. Reparamos las aulas, que yo creo que es el corazón de lo que tiene que haber reparado en una escuela, o nos metemos a hacer obras por generación espontánea. Más aún, lo más importante, no hay planificación. Y usted sabe la importancia que tiene la planificación para que las acciones sucesivas del Estado vayan acumulando fuerzas a favor de una mejora sustantiva en la educación. Si son 100.000 millones lo que necesitamos, se trata de ir haciendo las obras de 5.000 en 5.000, aunque demoremos 20 años, no hay problema, pero hay que ir haciendo las obras de una manera sistemática y ordenada. Creo que la planificación podría ser de repente un elemento clave que quizás Foro Educativo podría aportar a hacer una exigencia que esa planificación sea realidad, porque también en el plano regional no se cumple con ello, ¿no? Así es, el tema de la planificación, justamente como tú dices, uno tiene que mirar el largo plazo. El problema es que las autoridades políticas que se eligen cada 4 años o cada 5 años están mirando básicamente su corto plazo.
y no entienden que tienen que respetar estos procesos y estos consensos. Por eso es importante también la vigilancia social, Así la es. vigilancia de los padres de familia y de otras autoridades para que le den prioridad. O sea, si hacemos un plan como se requiere efectivamente, uno tiene que tomar este criterio de por dónde comienzo. Y hay que comenzar por donde hay mayor precariedad, por donde hay mayor vulnerabilidad. Es por ahí donde hay que Claro. comenzar. ¿Sí? Y entonces, digamos, historias muy antiguas son aquellas de el profesor que llega a la escuela rural, que está pues a 8 horas caminando y sabe que tiene que dormir en la casa de algún vecino de comunidad o tiene que convertir el aula en dormitorio en la noche porque no hay un espacio donde ocupar. Cuando una escuela rural, por ejemplo, debería tener el espacio para las aulas, un espacio que es lúdico, amplio, multiusos, y tener además una, por lo menos modesta vivienda para el maestro o los maestros que trabajan en esa escuela en una sola rural, porque tienen que pernoctar ahí, no hay otra manera. Cosas que venimos repitiendo por décadas, no por años, por décadas, y que sin embargo no se implementan. Y cuando se va a construir, se construye ahí donde se ve, donde van a ir las cámaras de televisión a filmar eso. Entonces, ese es el problema también de cómo la lógica de cortoplacista de la política afecta una lógica de planificación de largo plazo que debe tener el Estado, que necesita tener el Estado, ¿no? Profesor, un ejemplo exitoso, hasta donde yo tengo conocimiento, no sé si usted coincida, es el de Fe y Alegría. Un ejemplo de colegios que ha dado incluso, yo he visto a funcionarios públicos de alto vuelo que han surgido del Colegio de Vida El Salvador, de los diferentes colegios de Fe y Alegría. Y quiero preguntarle sobre por qué ha tenido éxito ese sistema, si lo ha tenido. Bueno, dos cosas, digamos, fundamentan ese éxito. El primero es que cuando Fe y Alegría funda una escuela, o sea, crea una escuela, lo hace a petición de la comunidad. Y entonces las familias, la comunidad, las autoridades comunitarias del lugar participan en ese proceso y en esa decisión de que se construya la escuela. No, eso es en primer lugar. En segundo lugar, claro, hay una gestión de la propia, en este caso, de quienes están promoviendo las escuelas de fe y alegría, que son, digamos, órdenes de la Iglesia Católica, que tienen una cierta capacidad de gestión y una cierta autonomía para el proceso de construcción, ¿ya? Pero incluso te cuento, por ejemplo, hay un colegio en Jaén que ha costado, al Estado le ha costado casi como 20 millones de soles. Y tú vas al colegio, es una maravilla, es primaria, inicial, primaria, secundaria. Es un Fe Alegría, que originalmente se construyó con la lógica que construía Fe Alegría. Pero luego ellos, el director de esa escuela particularmente, ha hecho gestiones, es decir, también tienes que saber mover esa gestión al interior del propio Estado para conseguir los fondos y construir un colegio que, la verdad, tiene poco que envidiarle a cualquier colegio emblemático o privado a uno de la capital, ¿no? Entonces, es posible, sí es posible, pero ahí lo que refleja esto es la capacidad de gestión Entonces ahí de, hay un en elemento este más, caso, los ¿no? promotores La y la capacidad participación la de la capacidad de gestión comunidad. puede ser tan importante como la capacidad pedagógica. Y hay que poner a cargo de la gestión a gente que sean gerentes, que tengan capacidad de poder moverse fuera de las reglas estrictas que hasta hoy han primado en gran parte de la burocracia pública, ¿no? Y poner por delante el interés público, ¿no? Usted mencionó cosas muy interesantes en su comentario, ¿no? Esto de la participación de los padres. Después de la guerra en El Salvador, el año 93, yo vi ahí una medida que tomó el gobierno que fue muy discutida, ¿no? Que fue entregarle a las asociaciones de padres de familia la reconstrucción de las escuelas. Yo no sé si será o no una buena idea, pero creo que la participación de la comunidad, porque estas no deben ser obras públicas, ni la escuela puede ser un servicio público solamente, tiene que ser un servicio comunitario, ¿no? No sé si estas serán buenas ideas para también aplicarlas en Perú. ¿Qué opina usted? Mira, las escuelas Educo, así se llamaban, efectivamente estaban gestionadas por los padres de familia y ellas, estas comunidades de padres de familia, eran incluso las que en su momento contrataban a los profesores, ¿ya? Y funcionó, estamos hablando de El Salvador posguerra, Claro, ¿sí? Es posguerra. decir, después de que prácticamente todo lo que es Estado prácticamente había desaparecido. Claro. Claro, en este momento en el Perú, digamos, la idea de la participación es necesaria y es viable.
No sé cuánto hasta la idea de dejarles la administración a las asociaciones de padres de familia o a las comunidades rurales. No sabría decirte si eso es posible. Tal vez deberíamos pensar eso en el caso de, de los territorios de pueblos originarios, tanto en los Andes como en la Amazonía, donde sí se requiere, digamos, ya hay una actuación y una capacidad y una fortaleza organizativa de la población. No creo que esto pudiera extenderse al conjunto del país, ¿de acuerdo? Y lo otro es que en este momento nosotros hemos llegado a un punto en el cual tenemos una cosa que se llama la carrera pública magisterial. Es decir, ya tenemos, por decirlo de alguna manera, un ejército de maestras y maestros a lo largo de todo el país que son parte de una carrera pública, ¿sí? Y entonces todos ellos ya son gente que está nombrada en el Estado y que lo que aquí falta hacer es más bien cómo organizamos todo ese cuerpo. Acá hay un grave problema porque tú tienes profesores dentro de la carrera pública, pero la lógica es prácticamente pagarles a destajo porque tú les estás pagando por horas. Todos ahora ciertamente tienen 30 horas, pero nosotros deberíamos tener un profesorado que trabaje como trabaja todo el mundo, 8 horas diarias, pero esas sociedades deben haber unas dedicadas a la investigación, otras dedicadas al dictado de clases, que en buena parte tienen que ser proyectos, y otras dedicadas al trabajo con la familia, con la comunidad. Pero eso supone un cambio fuerte y un consenso en el Estado. Con este Congreso actual no me imagino un avance así. Tenemos un Congreso que más bien va en contra de todo lo avanzado en política educativa. Profesor, yo quisiera añadir a lo que usted dice una pregunta más, que es la siguiente. El proceso educativo en el Perú está en una gravísima crisis, ¿no? Que se nota sobre todo en lo que se llaman los márgenes de la sociedad, pero en la sociedad urbana. Y yo veo en lo que usted dice y en muchos de los pensadores del tema de la educación, el darle una importancia tremenda, como debe ser, a los sectores rurales e indígenas. Yo he sido partícipe de proyectos en la región Junín cuando fui asesor ahí para volver a su dirección regional en Satipo, que tuviera la capacidad bilingüe con los ayánicas. Pero me da la impresión que hay un problema con la educación urbana, que ha decaído terriblemente. Y este es uno de los grandes temas del Perú contemporáneo. Es decir, mientras usted tiene modelos de éxito, como podría ser seguir un modelo tipo Fe y Alegría en todo lo que se pueda en los colegios, hasta darle administración a determinadas comunidades que pueden manejar este tipo de cosas porque tienen profesionales, tienen capacidades, más que a los padres de familia, pues hay ahí un tema, a mi juicio, muy grave, que es el hecho de que la escuela termina no estando focalizada en su tarea de enseñar porque no hay los recursos básicos mínimos para poder generar una dinámica educativa positiva. Me refiero a que los centros urbanos no hay, por ejemplo, televisión por cable para poder usarse en los colegios. No hay pizarras inteligentes, como se hay en muchos otros países de América Latina. No hay recursos elementales para poder unir ese entretenimiento que los jóvenes reciben por el TikTok, unirlo a la escuela de manera que haya un tipo de presencia mucho más dinámica, basada en las redes sociales o basada en el uso del Internet. En fin, no abundo en eso, pero creo que ahí hay un ángulo de privilegiar también lo urbano por la crisis que está atravesando, muy grave. Ciertamente, cuando yo hablo de lo indígena, originario, rural, afrodescendientes, también hablo de sectores que, digamos, históricamente han tenido condiciones son la parte más delgada de la pita en este mundo de la desigualdad social y educativa de nuestro país. Pero eso no quiere decir que estemos de maravillas en el mundo urbano, como tú señalas, al contrario. En el mundo urbano también hemos tenido un fuertísimo deterioro, además con la pandemia, y lo que apareció además tras la pandemia son dos cosas. Una primera es que efectivamente la conectividad tiene que empezar a considerarse un derecho y por lo tanto debemos buscar garantizar que haya conectividad para todas las escuelas del país. Y de ser posible, habría que pensar en una conectividad, digamos, un acceso universal, ¿no? Porque el problema es que si un niño o un joven, un adolescente, recibe una tarea y se va, digamos, con su tablet a su casa,
a trabajar y no tiene conectividad en su casa, entonces es lo mismo que nada. O suben, Entonces, suben a los cerros, como se ha visto en la es un pandemia, problema ¿no? gravísimo. Para poder captar con el celular. Es algo dramático lo que pasa en el Perú. Y mira, han ¿no? subido a los cerros incluso para buscar señal de Así es. televisión, señal de radio, ya no te digo de internet, Claro, de radio. claro. Han subido a los cerros. ¿Ya? Terrible. Entonces, claro, eso demuestra un problema de dificultad de conectividad que hay que atender. Otro problema, como tú señalas también, es que sí, cuando hablamos de lo comunitario, durante la pandemia, la educación comunitaria ha tenido relevancia y ha posibilitado sostener educativamente muchas veces a los niños y a los adolescentes, ¿no? Esta idea creo que tiene que llevarnos a replantear la experiencia en las escuelas, porque las escuelas siguen un modelo industrial, un modelo fordiano, un modelo en el cual todos están metidos en un aula, calladitos, escuchando a un profesor. Eso hace rato que fracasó. Claro. Tenemos que procurar que la experiencia educativa sea una experiencia creativa, sea una experiencia de pensamiento crítico, investigativo, y además, ¿sabes qué? Necesitamos que las escuelas sean seguras. ¿Has visto lo que acaba de pasar hace poco? Un niño que cae de un piso, no se sabe si unos dicen que se tiró porque tenía problemas mentales, lo cual es muy malo decir eso, porque se está culpabilizando a la víctima en este caso. Otros dicen que no, que fue empujado por otros compañeros, lo cual agrava la situación. Y antes de eso hemos visto el caso aquí nomás en Tanilla, de un niño venezolano que fue golpeado por otro niño peruano. La única razón para hacerlo es que el niño era venezolano. O sea, no puede ser que las escuelas no sean espacios de seguridad, espacios de cuidado, espacios de serenidad, de calma, ¿no es cierto?, de aprendizaje, de una ética Severo, de cuidado de eso social. Severo, si usted me permite. Y eso Pero es fundamental, ¿no? a la escuela le falta ser entretenida, pues. A la escuela le falta ser el espacio del cual usted habla, pero no lo ha mencionado digamos, en los temas que hay que cambiar en la manera que la escuela se aproxima a los alumnos. Yo creo que acá hay un tema muy importante, que es que se considera que la diversión, el juego, el entretenimiento no son parte de la vida de estos chicos y jóvenes que están en una sociedad que está básicamente basada en eso. O sea que su socialización, sus vínculos con la sociedad son a través de medios sociales que los llevan a considerar eso en el centro de su actividad. Entonces aquí hay un tema de un desfase entre la vida diaria de estos chicos, lo que ven en su celular, con lo que reciben en la escuela. Ahí está el desfase además que tiene que ver con lo digital, por supuesto, y tiene que ver también con la pedagogía, ¿no? No sé cómo le parecen estas reflexiones. Sí. Mira, en general me parece bien, o sea, de hecho, las escuelas deben ser espacios lúdicos, ¿ya? Ahora bien, aprender, este es un país donde tiene el famoso dicho, se sufre pero se aprende, se dice, ¿no? Y es que el aprender también exige esfuerzo, ¿no? No es lo mismo ver un TikTok o leer un mensaje rápido en el Facebook o en cualquiera de estos programas que leer, pues, no sé, un libro de Julio Verne o un libro de lo que sea. Es un tiempo largo donde la persona tiene que concentrarse, tiene que darse un tiempo para leer. Ese ejercicio es fundamental en la formación de las personas.